Maestras de escuela. ¿Cuáles de sus antiguos alumnos los sorprendieron más por los resultados de su vida adulta o su personalidad? Tuve un grave impedimento del habla en la escuela primaria hasta el punto en que los maestros me endosaban en la sala de lectura, para que los niños con problemas de aprendizaje y dificultad para leer obtuvieran ayuda adicional, durante la clase a pesar de que estaba escribiendo y leyendo a un ritmo muy nivel alto. La única persona que respondió por mí fue mi profesora de oratoria. Me reuní con ella 3 veces por semana durante la escuela primaria. Me permitió quedarme en su salón de clases durante el almuerzo cuando nos obligaron a ir al patio de recreo y hacía 5 grados. Me dio trabajo para hacer durante el verano para que pudiera obtener hasta un punto en el que realmente podía decir mi nombre correctamente, que había sido mi único objetivo. Ella me animó a decirle a mi maestro de 5º grado que estaba leyendo a un nivel más alto de lo que él sospechaba y, animado por su confianza en mí, lo hice y me trasladaron al grupo de lectura más alto. Acabo de contarles esta historia a mis padres a principios de este año y estaban tan enojados que me había avergonzado compartirla. Pero agradecidos de tener un adulto que respondiera por mí, terminé con un discurso de graduación en 5º grado después de años de trabajar con ella y estaba muy orgullosa. Ella había cambiado mi vida y me había dado el don de la palabra. Ella creyó en mí cuando otros profesionales de la enseñanza simplemente me escucharon hablar y asumieron que era más fácil asumir que yo era un aprendiz lento. Ahora soy el director de comunicaciones de un funcionario del gobierno de mi país. Le envié un mensaje en Facebook cuando conseguí mi trabajo por primera vez para decirle que no estaría donde estoy sin ella. Se acordó de mí, por supuesto. Dijo, no dejaría que me olvidara, y no podría estar más orgullosa. Es una de mis mayores animadoras en línea y no podría estar más agradecida por su trabajo. Literalmente no estaría donde estoy sin ella. Tuve un estudiante que solía meterse en peleas y era extremadamente agresivo y violento con los demás. En el último día de 5º grado sus últimas palabras para mí y su clase fueron, jódanse. Muchos años después volvió a la escuela en la que había estado enseñando y me buscó para darme un fuerte abrazo y disculparse. En sus palabras, yo era basura cuando estaba aquí. Gracias por aguantarme y lo siento. Lloré como un bebé. Estaba muy orgullosa de él. ¿Sabes? La enseñanza a veces puede ser un trabajo ingrato y muchas de las cosas de las que estoy realmente orgulloso generalmente solo las comparto yo y mis alumnos. No dan muchas medallas a los maestros. Ya sabes. Enseñé en una comunidad de bajos ingresos y alta inmigración durante toda mi carrera. Me encantaba el lugar donde enseñaba y todavía tengo un tremendo cariño y admiración por la comunidad. Tan poderosamente desafiante como lo fue enseñar a una población con recursos tan limitados. Tuve un estudiante en 3er grado que era dulce, amable y tonto, pero el típico tipo que nunca hace la tarea, con calificaciones mediocres a malas en ese momento. Cuando pasé a enseñar en la escuela secundaria y lo tuve nuevamente en 6º grado. Poco había cambiado, me gustaba mucho como persona, pero académicamente y en cuanto al esfuerzo, era un estudiante sólido de MS y de avance rápido una década más o menos. Tuve que retirarme del salón de clases temprano y un poco abruptamente debido a una crisis de salud, lo que resultó en una cirugía cerebral y las secuelas. Esto me devastó. En ese momento, publiqué en mi página de Facebook cuánto extrañaba enseñar y mi angustia por ello. Este estudiante ahora adulto, que me había agregado como amigo pero rara vez publicaba algo en Fab, comentó las palabras más conmovedoras sobre la inspiración que había sido y cómo sintió que lo había iniciado en el camino que lo llevó a un título en ingeniería química de una universidad importante. Fue el primero en su familia en ir a la universidad. Sin embargo, obtuvo un título. Sus amables y generosas palabras me hicieron llorar y su éxito académico me dejó anonadado. Si me hubieras preguntado cuando estaba en 3 grados o 6 grados grado qué estudiante sería el que obtendría un título en ingeniería, creo que habría pasado por 2/3 de la clase antes de haber siquiera pensado en él. Probablemente porque recordé este recuerdo justo antes de irme a dormir. Tuve un sueño bastante vívido y algo desesperado sobre enseñar y estar de vuelta en esa comunidad con todos mis problemas de salud actuales. Me estaba esforzando mucho y me encontré literalmente perdido en la ciudad.
usando mi español entrecortado para tratar de encontrar mi camino y encontrarme con antiguos y actuales estudiantes que me ayudaron. Han pasado 7 años y medio desde la última vez que estuve en el salón de clases y he pasado por un proceso de duelo largo y doloroso. Pero en los últimos 2 años he encontrado aceptación, si no paz, con lo que no puedo controlar. Punto. Pero hombre, amaba lo que hacía y amaba a cada uno de esos niños. Todos. Eso requirió un poco de esfuerzo para algunos de ellos. Pero hice un punto para encontrar una manera. Siempre les decía el último día de clases: fuisteis mis alumnos durante 1 año. Pero sois mis hijos para siempre. Gracias de nuevo a todos por sus amables palabras y premios. El estudiante cuyas habilidades sociales eran inexistentes y cuyos académicos eran igualmente problemáticos está en la universidad tomando física nuclear. Juro que estaba fácilmente como 3 grados atrasado cuando lo conocí en los grados primarios o junior, Canadá. Tengo un amigo que tenía calificaciones mediocres cuando era niño porque no había recibido tratamiento para el TDAH. Lo acosaban mucho, no tenía habilidades sociales y le fue mal en las pruebas estandarizadas de memoria que evaluaban una amplia área de temas. Es muy bueno en matemáticas. No tanto en idiomas, pero a medida que crecimos, los materiales mejoraron y se hicieron más especializados, por lo que obtuvo una calificación perfecta en el examen de ingreso a la universidad y ahora es uno de los mejores estudiantes en informática. Aunque todavía no tiene habilidades sociales. Supongo que no puedes tenerlo todo. Empecé en la escuela primaria. Una de mis primeras alumnas estaba en 3er curso. Su padre la maltrataba cuando era más pequeña y su madre lo dejó y la estaba criando sola. Pero su madre también estaba muy involucrada en bandas. Estaba muy atrasada en comparación con el resto de los niños. Pero siempre fue muy servicial con los otros niños. Conmigo y con el personal. Sentí debilidad por ella y acabó siendo una de mis favoritas. Los profesores suelen decir que no tienen favoritos. Pero es mentira. Un par de años más tarde me cambiaron a 5º curso y volví a tenerla a mi cargo. Para entonces ya tenía muchos problemas. Pero aún así nunca me di por vencida con ella. Y ella tampoco se dio por vencida. Más tarde, cuando ella estaba en 8º grado, me cambiaron a la escuela intermedia. Y una vez más, la tuve de nuevo. Para entonces, el estilo de vida de su madre había influido. Siempre vestía de rojo, tiraba carteles de pandillas y solía meterse en muchas peleas en la escuela. Una cosa que era diferente era que se había puesto al día académicamente con el resto de sus compañeros. E incluso había superado a muchos de ellos. Solía venir después del colegio y empezó a verme como mentor. Y tuvimos una conexión, ya que yo también estuve muy involucrado con las bandas en mi adolescencia y a principios de los 20 años. Cuando pasó al instituto, siguió en contacto. Su instituto estaba al otro lado de la calle y solía venir siempre después de clase para ver cómo estaba. Con el tiempo se involucró en el cuerpo estudiantil. Se convirtió en la presidenta de la clase y estuvo en el cuadro de honor los 4 años. La aceptaron en las 8 universidades que solicitó. Actualmente tiene una beca completa en la Universidad de Stanford y planea continuar con la escuela de posgrado. También está muy implicada en la comunidad. Actualmente tiene 20 años y es camarera. Pero planea hacer grandes cosas. Y sé que las hará. Estoy muy orgullosa de ella. Supongo que mi mamá podría contar ya que ha trabajado en la escuela primaria a la que asistí desde 1993. Pero recientemente me habló de uno de mis compañeros de escuela primaria. De hecho, era muy buen amigo de él, pero pensé que era un poco lento. Y aparentemente, había sido evaluado varias veces por trastornos del aprendizaje en los primeros grados de la escuela. Al parecer, acaba de comenzar una beca de cirugía en un prestigioso hospital de Filadelfia. Definitivamente trabajó muy duro en la escuela primaria y secundaria. Y ahora que miro hacia atrás, definitivamente buscó a los niños inteligentes en la clase y trató de hacerse amigo de ellos y ver cómo pensaban. Había un chico en mi clase de secundaria que tenía dislexia severa y acalculia. Y aunque claramente tenía una mente aguda cuando hablabas con él, no estaba claro que fuera a llegar lejos. Su principal interés en la escuela era volar y construir bombas. Y se fue a la escuela de minería para poder trabajar con explosivos.
Obtuvo su doctorado antes de que yo obtuviera mi licenciatura. Por construir un robot que baja a las minas y usa láseres para hacer un mapa en 3D de la mina. Haciendo el trabajo de una semana para un equipo topográfico en un par de horas, y sin poner vidas humanas en riesgo. Es encantador. Su esposa e hijos son encantadores. Y construye robots con rayos láser en ellos. No está mal para el chico que no sabía leer y solo le importaba hacer estallar cosas. Yo no, pero conozco a un tipo encantador y tranquilo que vivía para dibujar. El maestro dijo que su trabajo no era bueno. Pasó a ser un artista de efectos senior y luego trabaja para una importante compañía de juegos de computadora y, por supuesto, puede dibujar. Conozco una historia similar. Mi compañero con el que me sentaba durante la mayoría de las clases siempre se distraía con facilidad. Por lo general apenas aprobaba y los profesores no creían que lograría nada significativo en este mundo y eran honestos al respecto. Pero su mayor pasión era la música y finalmente obtuvo un título en ingeniería de sonido y ahora es el hombre principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional y realiza muchos otros proyectos reconocidos a nivel nacional. Yo siempre quise estudiar psicología, pero los mismos profesores me dijeron que soy demasiado sensible para lidiar con los problemas de otras personas y que nunca lo lograré. Así que pasé a estudiar educación. No sentía pasión por trabajar en una escuela o una guardería. Y ahora estoy trabajando con personas vulnerables ayudándolas a recuperarse, brindándoles apoyo cuando no tienen ganas. Pueden continuar más, que es alguien todos los días. 10 años después de terminar la escuela. Finalmente comenzaré la carrera de psicología este septiembre. Mi hermano tuvo como tutora a una profesora de primaria y de niño era un completo desastre de estudiante. Ella le ayudaba en la transición de una escuela preparatoria a una escuela pública porque la escuela preparatoria no creía que fuera a llegar muy lejos a su cargo. Ella intentó varios métodos para mantenerlo organizado y ayudar a sus habilidades de lectura en vano. Continuamente se ponía en contacto con su profesor, trabajaba en el mismo colegio, para ver sus progresos y constantemente tenía que hablar con él en nombre del profesor. Todo el mundo le quería, pero él era un desastre. Hace un año nos encontramos con ella y le contamos que le habían dado una beca completa para estudiar Derecho en una universidad de la Ivy League. Le dejó alucinada, pero es la prueba de que algunos niños prosperan en entornos de aprendizaje diferentes. Terrible en la escuela tradicional, pero cuando llegó a la universidad, prosperó gracias a los descansos entre clases. Tiempo para estudiar. Eligió sus clases que se centraron en tratar de cubrir 1 millar de temas en un año. Y llegó a conocer a sus profesores. Menos mal que mis padres mantuvieron la esperanza todos esos años, jaja. Enseño inglés como segundo idioma y tenía un hijo que hablaba árabe que apenas podía dominar el inglés al principio, como era de esperar. Por supuesto, 8 años después, está en camino de convertirse en astrofísico. Vino a la escuela a buscarme para contarme el año pasado y nunca he tenido un momento más orgulloso enseñando. Me dijo que yo era el único que creía en él. Tuve un profesor de matemáticas en la escuela secundaria que era una persona absolutamente malvada con cualquier estudiante que se atreviera a hacer preguntas. Un día se negó a responder preguntas. Así que cuando me perdí me senté en la silla y observé en lugar de tomar notas. Hizo una diatriba frente a la clase sobre cómo yo era un desertor y nunca llegaría a nada. Finalmente me convertí en maestro para corregir estos problemas en la educación y hace unos años obtuve mi primer trabajo como asistente de director. ¿Adivina quién enseñó matemáticas allí? Sí, el mismo profesor de matemáticas. Obviamente teníamos problemas con ella, pero me propuse no guardar rencor y, sinceramente, parecía muy orgullosa de que hubiera tenido éxito. Aparentemente olvidando todas las cosas horribles que me dijo a mí y a todos mis compañeros de clase. Mientras estaba en su clase, fue sorprendentemente agradable con sus hijos. No era una gran maestra, pero lo suficientemente buena como para evitar problemas. En 2019 paso por su puerta y la escucho gritarle a un estudiante de una manera increíblemente familiar. La puse en licencia para investigar y todos los niños compartieron exactamente lo que sabía. Ella era mala. Le dijimos que renunciaría y que, según las pruebas que teníamos,
Le estábamos haciendo un favor en lugar de despedirla allí mismo. Esta señora de repente recordó lo mala que fue conmigo y afirmó que yo estaba tomando represalias por lo mala que fue conmigo en la escuela secundaria y se negó a renunciar. Finalmente, despedí al maestro que hizo que mi vida fuera un infierno en la escuela secundaria. Y no voy a mentir, fue algo agradable. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.